Inicia nuestro primer momento de entrevista desde en tiempo real. Le contamos sobre la jornada de activismo Juntas Juntos por una vida libre de violencia, convocada por la Federación de Mujeres Cubanas y que iniciará este sábado 25 de noviembre. Hoy dialogamos con Mayra Díaz García, especialista de trabajo social de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas y quien coordina también la Consejería para la Atención a Casos de Violencia, espacios de orientación y ayuda a la mujer. Qué gusto poder recibirla en tiempo real. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted. De violencia contra la mujer estamos dialogando en nuestra revista en esta mañana o en esta tarde. Y qué mejor que hacerlo con una especialista vinculada a la Federación de Mujeres Cubanas que ha tenido durante todas estas décadas pues una lucha constante contra estas manifestaciones. La primera pregunta, para ir entrando un poco en calor, ¿cuáles son los objetivos de esta jornada de activismo y la que se va a extender, por supuesto, hasta el 10 de diciembre, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos fundamentales que se propone esa jornada? Bueno, sí, buenas tardes. La Federación de Mujeres Cubanas acumula una historia porque la esencia del trabajo de la Federación es preventivo, es educativo y, por supuesto, lo desarrollamos en las comunidades. De ahí que la jornada de la violencia que comienza del 25 al 10 de diciembre no quiere decir que nada más lo trabajemos en esa fecha. En esa fecha se intensifican las actividades, pero la violencia la tenemos que trabajar todos los días. Es un trabajo todos los días, es un trabajo de acercamiento a las familias, porque no solo trabajamos con las mujeres, sino trabajamos con las familias. Hay hombres que también sufren violencia, hay niños que sufren violencia, hay ancianos que sufren violencia, y la Federación no es que sea privativo la violencia de la Federación. La Federación tiene un importante papel porque precisamente desde hace muchos años la Federación en el primer momento coordinó un grupo intersectorial para la atención a la violencia que lo integraban muchos especialistas de diferentes organismos y sectores. Y a partir de que el trabajo de prevención pasa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se pasa a ese grupo. Y ya en medio de la pandemia, nosotras, el Secretariado Nacional de la Federación, crea un grupo asesor para atender el tema, que están incluidas psicólogas, sociólogas, profesoras de la universidad, ahí está también, hay periodistas, hay compañeras de la parte jurídica, y este grupo de trabajo ha venido trabajando intensamente, incluso en medio de la pandemia. No nos podíamos reunir de manera presencial y lo hacíamos de manera online. Pero además de eso, ese grupo trabajó una guía de orientación para la primera ayuda psicológica a mujeres y a familias víctimas de violencia. Trabajó en un mapa de servicio para derivar cuando llame una persona, cuando llega una persona buscando orientación y ayuda por ser víctima de violencia, se atiende y se deriva al servicio correspondiente. Pero yo creo que el principal mérito que ha tenido este grupo es la confección de una estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género, que precisamente ahora, el 9 de diciembre, cumple 3 años de haberse publicado y tiene carácter vinculante. Es un documento del Consejo es un documento oficial que se publicó en la Gaceta por el Consejo de Ministros. Es decir, que ahí, a partir de ese momento, que forma parte de las acciones del PAN, cada organismo ha hecho sus protocolos de actuación y la Federación lo que hace es acompañar y atender estos casos. Efectivamente, sí, es un trabajo multifactorial, integral, el que han venido desarrollando durante todo este tiempo y que, como usted decía, incluye también a múltiples especialistas de distintas esferas para hacer para trazar una estrategia más efectiva en este tema que además es tan sensible y tan necesario. ¿Cuáles serán las principales acciones que se van a desarrollar como parte de esta jornada? Bueno, lo primero, la violencia es un problema de salud y que muchas veces lo vemos como algo naturalizado. A partir de las acciones, en la jornada decía que se intensifican las acciones y, por ejemplo, nosotros comenzamos con una rueda de prensa con la prensa nacional y extranjera dando a conocer, pero no estuvo la Federación sola. Allí estaban todos los organismos, el Tribunal, la Fiscalía, Educación, Salud, todos los organismos, el Ministerio del Interior, que tienen un peso importante en la realización de actividades. Es decir, que estas instituciones también se suman a la jornada y a todas las actividades que se van a desarrollar durante toda esta etapa. Cada uno, hay acciones integradas
y hay acciones que se hacen independientes por cada uno de los organismos, los ministerios, y entonces nosotras como organización sí tenemos un plan también. Nosotras, por ejemplo, se van a hacer ferias, se están haciendo ya ferias comunitarias. Esto es un tema que en el proceso de balance, un seno congreso que estamos desarrollando en los municipios, incluso en las provincias, hay una comisión que trabaja la labor de prevención y atención social, y ese es un tema que nosotros siempre lo profundizamos. ¿Qué más podemos hacer en orientar, en acompañar a esa víctima, a esa persona que hoy sufre violencia y que a veces no lo dice por estereotipo, porque la violencia no es solo en familias vulnerables, la violencia puede estar presente en cualquier escenario. Y como usted decía, porque está naturalizada, y es un peligro realmente que esté naturalizada, precisamente porque no se hace más pública, porque no se combate mucho más, porque a lo mejor muchas personas pues dejan pasar pequeños actos que al final pues se convierten en grandes problemas dentro del núcleo familiar. Ciertamente, y me parece súper interesante que estén llevando este trabajo a las comunidades. Creo que es vital dentro de esa estrategia acercarse directamente al pueblo, cosa que ustedes han venido haciendo durante todo este tiempo, pero qué bueno que lo puedan intensificar durante la campaña para que se pueda llegar aún más a los barrios, aún más a las familias y a muchas mujeres que pueden estar sufriendo estos males desde sus pequeñas realidades. Ahora, ¿qué importancia tiene la educación? Me parece súper interesante tratar este tema en la prevención de la violencia de género y cómo podemos fomentar tal vez la conciencia sobre estos temas en la población. Bueno, a ver, nosotros recientemente, a partir de una reunión un encuentro que tuvo nuestro primer secretario y compañero Miguel Díaz-Canel en Villa Clara, en Santa Clara, con un grupo de 400 mujeres de diferentes sectores, comenzamos a realizar en las comunidades un proceso que le denominamos Voces de Mujeres por la No Violencia. Y también hicimos un proceso de diálogo en las comunidades con familias libres de violencia. Este proceso no es que ha terminado y ya no lo vamos a seguir haciendo, pero también de conjunto con los trabajadores sociales del Ministerio de Trabajo, estamos trabajando y se ha trabajado en un levantamiento de familias donde nosotros sabemos y donde la comunidad sabe que hay violencia, porque nosotros tenemos que cambiar eso de que la violencia nada más es la violencia económica, la violencia física, no, está la violencia psicológica, que es la que más nos afecta y que a veces no la compartimos, no lo decimos, porque no quiero que mi vecina lo sepa. Está la violencia física, está la violencia económica, está la violencia sexual, es decir, que las diferentes manifestaciones de violencia. Y yo pienso que una de las cosas fundamentales que tenemos que lograr es que las personas, en primer lugar, cuando tengan una situación, vivan una situación de esta naturaleza, pidan orientación, que pidan ayuda, que nosotras y todo el mundo las vamos a acompañar. Están preparadas para ello, exactamente. Y qué bueno que esos diálogos también incluyan a las familias. O sea, no solamente a la mujer, que puede ser la víctima directa de algún hecho de violencia o de estas manifestaciones que usted describía, sino también a la familia en sentido general, para lograr una educación integral en ese sentido y que competa a todo el mundo, hombres, niños, ancianos, que puedan estar viviendo en contextos así o que no puedan estar viviendo en contextos así, pero que sean capaces de detectar manifestaciones de violencia cuando se puedan dar. Por supuesto, agradecemos la presencia en nuestro programa de Mayra Díaz García, especialista de trabajo social de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. Yo les propongo hacer una pausa ahora mismo porque vamos a estar hablando sobre este tema más adelante. Más tarde nos vamos a acercar al trabajo que realizan, por ejemplo, las consejerías en la atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia. En breve, continuamos con otras informaciones.